Para nosotros es bastante importante porque han estado 410 personas para la charla, entre presencial y virtual. Entonces, el Zoom parece, de hecho no, yo justo quedé afuera, estaba coordinando y quedé afuera del Zoom. Así que los que están en el Zoom no los puedo, ¿cómo se llama? Acreditar a algunos, sí, otros no. Así que bueno, para nosotros es importante que haya tanta gente. Sabemos que el tema es convocante, así que bueno, para nosotros es importante, y hace rato que veníamos pensando en realizar esta charla. Y como a mí me gustan los desafíos, le propuse a Toto y a Martín que den algo en conjunto, en el cual también para ellos es una experiencia nueva de poder complementarse en qué poder hablar con el tema de relación del casco y el herraje, pero si no probamos nunca vamos a aprender si salen las cosas bien o mal. Entonces, la idea es poder aprender, también que ellos nos puedan explicar y también que ustedes puedan aportar, preguntar sin ningún miedo, ¿cierto? Que no tengan miedo de nada. Y bueno, y esta es la quinta charla que estamos realizando ya del ciclo. ¿Cómo ven, Marcelo? ¿Sigo tirando? No sé. Bueno, este es el sexto año del ciclo. Me gustó lo de que te gustan los desafíos, pero Sí. los pasaste a nosotros. A mí no me gusta. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó, Marcelo? No toqué nada yo. A mí me echó también del Zoom. Yo estaba bien, no toqué nada. Capaz que me echó para hacer la borra, pues. Capaz. Sí. Abro el. Pero no podés. Un toque de acá. No podés entrar al Zoom. ¿Sí? Yo no. Bueno, de paso les voy comentando mientras que van arreglando acá el problema técnico. Esto está bueno porque la tecnología siempre nos juega una jugada. Martín es colega de médico veterinario, egresado de nuestra facultad. Estuvo haciendo un doctorado en Japón y es integrante de la cátedra de medicina equina como profesor ¿cuánto te mencionó, Martín? Acá. Sí, jefe de trabajo práctico y también cumple su función en la cátedra de anatomía. ¿Uno o dos? Dos. Que no sé qué darme las dos, pero bueno, están en anatomía. Equino, cerdo y todo lo demás. Porque antes era más fácil, era descriptiva y comparada, ahora los dos. Y bueno, y Gustavo Mariotto también es colega, egresado de la casa, también es integrante de la Cátedra de Medicina Equina como no docente, así que incluimos también un no docente a la actividad, que eso es importante en la parte de la extensión, de poder vincularnos a todos los actores de la FACU. Gustavo también es médico veterinario y él durante mucho tiempo se ha dedicado a la parte del herraje. Tiene una trayectoria recorrida, no digamos años, en el tema del herraje. Toto ha, como le decimos nosotros cariñosamente, ha diseñado durante mucho tiempo varios cursos en diferentes partes. También ahora está abocado también a la parte del Ministerio de Seguridad, de Policía, haciendo talleres para que los herradores del policía de la provincia puedan trabajar bien con sus caballos, que hay bastante en la provincia. Y bueno, y también trabaja en la cátedra con nosotros de medicina equina. Marcelo, si quedó afuera, quedó afuera. Sí, ahora cuando baje alguien te lo conecto. Pero si querés, Dale. miralo ahí que lo miramos ahí en la pantalla. Y lo vinculás allá. Bueno, bien, y bueno, y la charla que invocaba hoy es bastante importante, es sobre las bases anatómicas del casco, en el cual ellos nos van a comentar todo lo mejor que puede hacer. Así que bueno, agradecemos la presencia de todos, también la presencia de los laboratorios y bueno, y seguimos en esta senda.
Cuando quieran, yo dejo de hablar. ¿Estamos, Marcelito? Bueno, gracias. Chao. Gracias por el desafío. Felicidad, no hay emoción. Bueno, yo en primer lugar les agradezco que hayan venido, que se interesen por el caballo, que se interesen por el pie del caballo, porque, como les decía Ramón, me he dedicado toda la vida y lo poco y lo mucho que tengo, como siempre digo, se lo debo a la pata de los caballos. Por supuesto, agradecer a Ramón el desafío, a la cátedra, porque me recibí gracias a que me esperó un rato largo. Bueno, de parte también agradecerle a la cátedra que organizó la charla, a todos ustedes que se tomaron el rato. Algunos, a pesar de que ya me han escuchado anteriormente y me han sufrido en la cursada, esto va a ser un poco más acotado, mucho más dirigido a la vida real, a lo que realmente nos ocupa una vez recibido, ¿no? Así vamos a tratar de hacer un poco esa conexión de una ciencia básica que está en segundo año, primero y segundo año, a la aplicación directa en la práctica veterinaria o de la rama. Vamos a intentar hacer eso. Así que bueno, cuando digan, arrancamos. ¿Marce? ¿Todo en orden? Muy bien. Bueno. Como primera imagen, o suerte de portada, los chicos que han cursado ya han visto estas imágenes, ya saben de qué se trata. Del lado izquierdo tenemos un ensayo que se titula como una frase que posiblemente hayan escuchado más de una vez, es que sin pie no hay caballo. Esa frase se viene repitiendo hace mucho y viene de este ensayo del año 1753, si mal no recuerdo, en el cual Jeremías Pritch, que era un anatomista y un narrador, se encargó de describir alrededor de 20 o 25 de las enfermedades más frecuentes del pie del caballo. Entonces, tenemos descripción de enfermedades podales del caballo y del cuidado del casco, descripción de la anatomía del casco ya hace tantos años, lo que nos indica un poco, nos da un poco de una suerte de indicio de la importancia que tenía el caballo en su momento como animal de guerra y de trabajo. Así que es un tema que ya está bastante trillado y sin embargo día a día seguimos encontrando cosas nuevas y seguimos agregando información a lo que ya conocemos. Del lado derecho lo que ven es una imagen de la pintura de la Edad Media de Japón, donde muestran las sandalias que se hacían en ese momento con junco, con material con junco de arroz, con la paja del arroz, que lo usaban para proteger justamente el pie del caballo de las inclemencias del terreno, sobre todo allá que tienen mucho terreno humedales, lo cual vamos a ver bien después con todo reblandece el casco y lo predispone a un tipo de lesiones. Así que fíjense cómo ya el hombre hace cientos de años se estaba preocupando por un pedacito tan pequeño y sin embargo tan importante del animal del que dependía sus vidas, ¿no? Como temas para la charla de hoy, más o menos vamos a hablar un poco de la estructura. Esto va a ser relativamente resumido y trataré de concentrar la información lo más posible. Después hablaremos de las partes morfológicas del casco. Después algo de la anatomía topográfica. Para quienes no estén en la veterinaria, vamos a explicar de qué se trata esto de la anatomía topográfica. Y después el casco en contexto, ¿sí? Porque de nada nos serviría estudiar solamente el casco, quedarnos con eso y olvidarnos que está en el extremo distal de los miembros del caballo, ¿sí? La estructura. Componentes de la uña o ula del caballo. Primero, hay algo que quizás vale la pena mencionar y es que el casco no es otra cosa que el equivalente a la uña nuestra, ¿sí? Los caballos son ungulados, es decir, que apoyan en la última de las falanges del dedo y en la uña, que es la encargada se ha ido modificando, encargada de proteger todas las estructuras que están en la parte distal del miembro del caballo, ¿sí? ¿Qué es la uña? Es una modificación de la piel. Y esto parece obvio, parece muy sencillo, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? El casco y sus anexos
van a ser una modificación de la piel gruesa y debemos considerarla como tal. No sé si Toto, alguna mención que interese al respecto. Lo que Perdón, profe, no se ve la diapositiva. Ajá. Y prometo adelgazar para la próxima. Lo que se podría agregar, ya que hizo mención a que es parte de la piel, como la uña nuestra, crece en forma continua. En cuanto al crecimiento, se calcula, en mayor o menor medida, 1 centímetro por mes. ¿Perdón? Lo otro que también nos puede hablar de que es parte de la piel y es un anexo, tiene que ver con el tipo de piel, y nosotros al hablar de caballos podemos hablar de muy diferentes tipos de caballos. Hay caballos que tienen la piel muy fina y el casco también va a corresponder a ese espesor de piel, y otros que lo tienen mucho más gruesa. Si quieren, por nombrar alguna raza o algún tipo de caballo, el sangre pura de carrera es de los que tienen una piel muy fina y la muralla en ellos es bastante más delgada, mucho más que lo que podría llegar a ser en un caballo de tiro pesado, un percherón que pesa mucho más, y esa función de protección y de sostén que tiene el casco tiene que estar apuntalada por ese grosor. Piensen también en cualquier, ustedes ya han visto varios tipos de enfermedades, todas las enfermedades que se van a manifestar en la piel, así como la ven las malnutriciones y etcétera, que tienen su impacto sobre la piel, también van a tener impacto sobre el casco del caballo, ¿sí? Por lo cual eventualmente el factor nutrición, el factor irrigación, va a ser parte del cuidado que debemos tener, ¿sí? No sé si... Muy bien. Si se acuerdan de quienes hayan cursado ya histología, la piel, nosotros la piel gruesa, la podemos dividir en estratos. ¿Se acuerdan? El estrato más externo es el que conocemos como epidermis, el cual tiene base en un epitelio estratificado, cornificado, es decir, un epitelio, una lámina muy finita sobre la cual se asientan una serie de células que van a proliferar, van a empezar a diferenciarse, van a empezar a crecer y empiezan a cornificarse, ¿sí? Para formar la capa que va a dar, es una capa dura, una capa que es insensible y que va a dar protección, ¿sí? Que crece hacia la superficie. Lo mismo va a ocurrir en el casco, ¿sí? Entonces, como bien. Profundo a eso, vamos a tener otra capa que se llama dermis, ¿sí? Y más profundo todavía tenemos la hipodermis. Esto pensemos, traten de ir siempre haciendo la relación con ustedes mismos, con la piel de ustedes mismos. Esto es un poco lo que a ver si aparece la imagen, les muestro lo que mencionábamos recién. A esta altura, aquí por debajo, van a ver la membrana esa que yo les decía, que da asiento a las células que proliferan, y a medida que va... a ver si lo puedo acá ahí. Ahí está. A medida que esta célula va madurando, se va cornificando y eventualmente forma la capa que va a ser de protección para la piel, ¿sí? De este lado vamos a ver la misma imagen. ¿Qué hay que tener en cuenta de esto? Bueno, el crecimiento que les mencionaba Toto recién, ¿sí? Y tener en cuenta también que esta capa no tiene ni nervios ni tiene vasos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros la parte externa del casco que vamos a ver ni sangra ni duele. Este es un corte de la piel gruesa, para los que lo hayan visto, para quienes no lo hayan visto, del lado derecho. Lo que tenemos ahí es el tramo que dice epidermis, que se ve de color más oscuro. Esto que se ve acá es lo que mencionábamos recién, la capa de células que están proliferando y la capa córnea, ¿sí? El casco no es muy distinto de esto. Profundo tenemos la dermis, que es el tejido, dijimos que la parte superficial no tiene ni vasos ni nervios, por lo tanto, ¿cómo vive? Bueno, vive a expensas de la capa que se encuentra por debajo, que le trae sangre y le trae inervación, ¿sí? Esa capa es la dermis.
es la que le va a estar dando sustento vital a la otra. Esta capa sangra y esta capa duele. ¿Sí? Bueno, junto a esto, tenemos otra capa más profunda, que es la hipodermis, la cual es muy rica en tejido elástico, ¿sí? Muy rica en agua, en tejido colágeno laxo, ¿sí? En grasa ocasionalmente, y lo que va a hacer es formar una sustancia que le permita amortiguar, una sustancia que es muy elástica, que es algo elástico, algo que nosotros deformamos y vuelve a su forma original. ¿Sí? Sería lo contrario de algo plástico, algo que nosotros deformamos y se queda deformado. Esa va a ser la función de la capa más profunda. Muy bien. Ustedes la imagen del casco externo ya la conocen, la han visto todos. Quizá no hayan visto la imagen que le sigue, es la capa que se encuentra por debajo, la dermis. ¿Sí? Esto es el equivalente, si alguna vez se arrancó una uña, el tejido de la carnecita que queda por debajo, bueno, este es el equivalente. Este es el estrato dérmico, lo llamamos corion, ¿sí? Y va a ser el encargado de traer la irrigación y la inervación, ¿sí? ¿Todo querés mencionar? Como dice Martín, es el encargado de nutrir y de acuerdo a la nutrición que tan completa sea, va a ser la calidad del casco que se logre o que tengamos. Nosotros vamos a trabajar, por supuesto, sobre la parte insensible, la parte córnea, que ya Martín nos va a contar cómo está compuesta, pero hablando de nutrición, no tenemos que dejar de pensar si vemos un casco de mala calidad, en primer lugar, en qué condiciones está ese caballo en el medio ambiente y también la nutrición que le estamos aportando. Hay aminoácidos esenciales, oligoelementos que tienen que estar presentes para lograr una muralla de buena calidad. Si no están en la dieta, de alguna manera deberíamos aportarlo, porque si no, la muralla va a ser deficiente en algún sentido. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, la gente que cría vacas en la cuenca del Salado sabe que los pastos no tienen cobre y lo suplementan. No todos los criadores de caballos suplementan a sus potrillos y los crían en los mismos terrenos, en los mismos campos. Ahí es para tener en cuenta entonces la relación que hay entre la nutrición y la formación de muralla de buena calidad. Está bueno el punto ese de que cuando nosotros vemos un casco defectuoso, lo primero que hacemos es pensar, bueno, cómo está el ambiente, pero no salimos sin pensar en, bueno, cómo está la capa subyacente, cómo está el tejido que tiene que traer irrigación, nutrición e inervación al casco. Eso está bueno. Y también saber que si nosotros estamos trabajando sobre un tejido insensible, un tejido que no va a doler ni va a sangrar, saber que abajo está este. ¿Sí? Así que siempre tenemos que tener el límite hacia cuánto vamos a estar trabajando. El corion, que es esta capa que veíamos recién, se va a especializar de dos maneras. Va a tener dos tipos de morfologías, y eso parece un poco técnico ahora, pero van a ver que tiene algo de sentido. Vamos a encontrar corion de tipo papilar, ¿sí? Es decir, tejido dérmico, este que estaba acá en el medio, que va a formar papilas, si fueran deditos o pelitos. Y vamos a tener otra parte del corion, que en vez de formar esas papilas, lo que va a formar son láminas pequeñas, ¿sí? Corion papilar y corion laminar. Dijimos que el corion va a generar o va a dar sustento al casco. Si tenemos dos tipos de corion, vamos a tener dos tipos de casco, dos tipos de tejido córneo, ¿sí? El corion, que era de tipo papilar, esos deditos o esos pelitos, lo que van a hacer es generar en el casco tejido tubular. El corion, que es de naturaleza laminar, que son laminillas, lo que va a hacer es generar un tejido córneo laminar. Van a ver que esto tiene sentido, no es que aparece porque sí, ¿sí? La diferencia en esto es la función mecánica que va a tener cada uno de ellos, ¿sí? Piensen que el casco es un estuche córneo que está soportando la parte distal única, el caballo tiene un dedo solo, ¿sí? De apoyo del caballo, en el cual, por ejemplo, durante
parte del galope, el caballo va a estar soportando todo el peso en una mano sola, más la fuerza inercial que viene trayendo de su propio peso, ¿sí? Entonces, toda esa fuerza se está dirigiendo hacia el piso directamente y está recibiendo una respuesta igual y opuesta por parte del piso en un espacio muy pequeño. O sea, que tiene que soportar peso, tiene que evitar la ruptura de las estructuras que están ahí adentro, por lo tanto, tiene que tener algún grado de especialización, ¿sí? Si miran esta imagen de nuevo, con lo que acabamos de mencionar, van a ver que ya ahora a simple vista vemos distintos tipos de cuentas, ¿sí? Van a ver que acá se ven a lo largo unas estructuras alargadas y planas, que son las laminillas, mientras que en esta superficie, por ejemplo, o en esta superficie, lo que vamos a ver son como puntitos y si agudizan un poco la vista como pelitos, ¿sí? Esas son las papilas y las laminillas. Sí. Está bueno prestar atención que en esta zona también tenemos laminillas, ¿sí? Esta sería la vista palmar, desde abajo, ¿no? Es una buena observación. Y vamos un poquito más adelante para entender este proceso de las laminillas y los túbulos y etcétera, que a primera vista parece bastante confuso. Vamos a tener del lado izquierdo coreo papilar y túbulos. Vamos a ver de qué se trata esto. Imaginemos que tenemos una lámina, ¿sí? Esta lámina va a representar el coreo, ese tejido dérmico, esa capa intermedia que genera la espasa. Este corión se conformó a modo de papilas. Imagínense un montón de pelitos o deditos que están colgando de ese corión. El crecimiento del tejido va a ser en esta dirección, desde el corión hacia distal o hacia la superficie, ¿verdad? Como veíamos en la piel. Lo que van a hacer esas papilas, al generar tejido, es formar túbulos, que van a crecer desde proximal hacia distal, desde la dermis hacia afuera. Ahora, no sé si suena tan obvio, pero ¿qué función les parece que pueden llegar a tener estos túbulos? ¿Qué les parece? ¿Qué aspecto tienen? Tiene aspecto de columna. Son columnas, son soportes, ¿sí? Todos estos tubulitos, independientemente, son columnas y lo que hacen es soportar peso. Donde tengamos este tipo de tejido, donde tengamos un corión laminar que genera un tejido córneo tubular, son partes del casco que van a soportar peso, ¿sí? El ejemplo que lo tomo de Gustavo, se lo escuché alguna vez, él pone el ejemplo de una escoba, la paja de una escoba, ¿sí? Si ustedes agarran las pajas de una escoba y la aprietan contra el piso de manera vertical, van a ver que ofrece muchísima resistencia y no los pueden vencer. Ahora, ¿qué pasa? A donde hacen un poquito oblicuo la fuerza, van a ver que las pajas se desparraman todas y dejan de soportar peso y se flexionan. Pasaría lo mismo con esto. La forma de evitar eso es que todo el tejido que se encuentra entre las papilas, que se llama tejido o corión interpapilar, va a generar una capa córnea intertubular, que es la que va a estar amalgamando a todos esos tubos. Lo que va a lograr con esto es que eso puede soportar peso en distintas direcciones sin abrirse y perder resistencia mecánica, ¿sí? Del otro lado, imagínense una lámina también, esta vez como si fuera una pared vertical, de la cual salen hojas, ¿sí? Como si fueran las hojas de un libro. Esa lámina representa de nuevo el corión laminar. Cada hoja de esas que ven es una laminilla. Las conocemos como laminillas primarias, porque esto se complica un poquito más. Cada una de esas laminillas o esas hojas de libro tienen a su vez más pequeñitas que salen de ella, que son las laminillas secundarias, ¿sí? Este tejido va a generar sustancia córnea en esta dirección, la cual, cuando la agregamos, lo que hace es ocupar el espacio entre esas laminillas y un poquito más. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Fíjense que ese tejido que generó es como si estuviera hecho a molde del otro, ¿sí? Por lo tanto, quedan entrelazadas una con otra. La función de esto es mantener estructuras unidas, ¿sí? La función es resistir las fuerzas de tracción. Es como si fuera un cierre, ¿sí? Un cierre relámpago de alguna manera.
Para complicarlo un poquito más, al final de cada una de esas láminas vamos a tener pequeñas papilas que se llaman papilas terminales. Esas papilas terminales, homólogas de las papilas que tenemos de este lado izquierdo, van a generar pequeños túbulos que van a crecer en esa dirección, hacia distal, y le van a dar a toda la laminilla un sustento como si fueran pequeñas columnitas. ¿Se imaginan, no? La lámina todo a lo largo en vertical y al final unos pequeños túbulos que le dan sostén. ¿Sí? Mientras que en todo el intersticio, todo este espacio, se generaron laminillas a su vez de tejido córneo, ¿sí? Como si fueran espejo generadas. ¿No? Si ese engranaje hermanado totalmente, como decía Martín, que es muy fuerte de la tracción, es el que nos da la posibilidad a nosotros de trabajar con el casco hasta el corion. Sabemos que a partir de ahí empieza la parte sensible. Ya vamos a seguramente a nombrar la capa correspondiente a esa zona, a la que llamamos línea blanca, que en realidad es una capa, porque está en toda la extensión del casco de la muralla, de arriba abajo, y es ahí donde seguramente han escuchado nombrar línea de clavadura. Bueno, lo que estamos usando es esta capa que Martín describió recién, por donde entran los clavos, línea alba, línea de clavadura, sauco. Fíjense que ya estas dos estructuras nos dan dos tejidos o dos mecanismos completamente diferentes. Uno de ellos para soportar peso, otro de ellos para soportar fuerzas de tracción. ¿Sí? Si no fuera por las columnitas, por los túbulos, el casco se deformaría, ¿sí? No sería capaz de resistir el peso. Si no fuera por las laminillas, imagínense el zapato que tienen puesto ustedes ahora, es como si no se ataran los cordones, salen corriendo y los zapatos van a quedar en los primeros pasos. Sería exactamente lo mismo. Imagínense el dedo, la parte terminal del miembro de un caballo de 500 kilos, con toda la fuerza que eso conlleva, los cambios de dirección, etc. Dentro del casco, el casco quedaría perdido en el campo, si no, ¿sí? Es lo que mantiene el casco unido al dedo. La última capa, la más profunda, es la que se conoce como hipodermis o tela subcutánea. Habíamos dicho que era muy rica en tejido elástico, ¿sí? En agua, en grasa, está muy irrigada también. Lo que va a hacer es, dependiendo de la región del casco donde estemos, hay sitios que como nosotros tenemos las zapatillas de correr, que tienen una suela que es bastante blanda, es elástica, ¿sí? Y cuando corremos lo que hace es resistir el impacto, distribuir esas fuerzas y hacer que ese impacto no sea tan nocivo sobre los tejidos duros. Esto va a ser lo mismo. Los sitios que estén destinados a soportar peso y necesiten amortiguación van a tener mucho desarrollo de esta capa, mientras que en otros sitios no la vamos a tener, va a estar ausente, ¿sí? En sitios donde necesitemos justamente que la unión sea rígida. Esta imagen, bueno, nos permite también ver una cosa, es que, si se fijan, esto que se ve de color amarillo vendría a ser el tejido subcutáneo, ¿sí? La tela subcutánea o la hipodermis. Van a ver que está muy desarrollada en esta parte central del casco. Esa parte está tan especializada que recibe un nombre particular. Se conoce como almohadilla digital, ¿sí? Sería como la suela de la zapatilla de correr de los caballos. Y van a ver que no está sola, sino que está acompañada de otra estructura acá, que ahora vamos a ver de qué se trata, ya esta vez del estrato córneo, y entre las dos forman un mecanismo que, al apoyar el peso, eso se deforma, se expande, ¿sí? Es lo que va a hacer que el casco trabaje, que el casco se expanda cuando el animal apoye el peso. Uno tiende a pensar que el casco es algo rígido, ¿sí? Pero el casco es elástico. El casco cuando apoya, algunas partes se van a deformar por naturaleza y van a volver a su forma. ¿Sí? Eso tiene que ver fundamentalmente porque la muralla no tiene el mismo espesor en todo su recorrido. En la zona de pinzas, la zona más craneal, es mucho más espesa, de mayor espesor, y de hecho los túbulos que la forman, como bien les explicó Martín, no tienen la misma distribución en un lado que otro,
los túbulos más externos son los que van a transmitir las fuerzas un poco más hacia arriba, y en esa zona de pinza el tejido subcutáneo no está presente y la sustancia intertubular es más abundante y amortigua un poco más y le da una cierta flexibilidad longitudinal también. La muralla no solo se mueve o se expande y se contrae el casco, sino que también tiene una cierta flexión vertical. Eso es importante tener en cuenta cuando nosotros estamos trabajando el casco y fundamentalmente cuando pensamos en colocar una herradura, porque no nos tenemos que olvidar de que ese mecanismo fisiológico lo tenemos que priorizar, lo tenemos que conservar, fundamentalmente. Más cuando colocamos una herradura, como les decía, y más cuando esa herradura está puesta con clavos, que lo van a tratar de limitar a eso. Ahora después vamos a echarlo un poquito más. Por ahí, para agregar un pequeño detalle sobre esto, la expansión y la contracción de esa estructura, junto con otras estructuras internas del casco, lo que hacen es estimular un sistema en realidad no, trabajar sobre un sistema de plexos venosos que lo que hacen es permitir a la sangre que retorne hacia el animal. Imagínense, el corazón bombea la sangre hacia la parte distal del dedo, ¿sí? O sea, en un caballo, imaginemos que va desde esta altura que está el corazón hasta el piso. Bueno, para que la sangre vuelva, necesita ser bombeada de vuelta. La bomba que trae la sangre de vuelta hacia el corazón está en el casco, ¿sí? Y es a expensas de este mecanismo. Si nosotros limitamos la expansión del casco, también limitamos el retorno venoso. Eso genera el dicho de que el caballo tiene 5 corazones. Bueno, esto es una cortes preparados anatómicos que muestran un poco, arriba se ven con piel para tener mejor referencia. En la fila de abajo lo que vamos a estar viendo son algunas de estas estructuras anexas. Estos que están marcados con las flechas verdes son cartílagos que están asociados a la última de las falanges que funcionan en este sistema de bombeo. Y en el medio, este tejido blanco, si lo pudieran tocar, verían que pueden meter el dedo y es elástico, ¿sí? En la profundidad de eso se encuentra la almohadilla digital de la que hablábamos recién. De hecho, si tienen algún caballo, vayan y prueben presión en este sitio, esta área, van a ver que es un tejido blando, elástico, que vuelve a su forma. Siempre que esté conservado adecuadamente. Sí. Esto, quizá lo hayan visto alguna vez, se llama eponiquio o eponquio, ¿sí? Es el recubrimiento que tienen los cascos, o el aspecto que tienen los cascos en los potrillos recién nacidos, ¿sí? Esto tiene una función, imagínense el casco de un adulto adentro del útero moviéndose para tratar de nacer, hay un despelote. Entonces, la naturaleza lo que hace para evitar que se dañe el útero durante el parto es recubrir las uñas de los animales con este tejido que es blando, que es elástico, y lo que hace es preservar y que durante los movimientos del feto, mientras se acomoda para el parto o durante el parto, no lesione el útero de la yegua. A veces, por ejemplo, deformidad o alguna posición que nos da una anomalía en los ejes óseos o en la dirección de los miembros en sí, tenemos que trabajar con animales muy jóvenes, demasiado, con pocos días de nacer, porque es el momento o lo que nos podría llegar a beneficiar, y nos vamos a encontrar con vestigios de estos, porque se va deshidratando al pasar los días. Lo conveniente es no tocarlo, dejar que la naturaleza vuelva a su lugar, y pues esa deshidratación va a hacer que el casco empiece a tomar la forma que conocemos. Sí, algo que por ahí no mencioné recién y que está en lo que dice Gustavo, esto está presente al momento de nacer y con el paso de los días lo va a ir perdiendo. De hecho, en algunos casos lo usan hasta como referencia para saber si ese potrillo en algún momento se paró y anduvo o no lo hizo, ¿sí? También esto nos habla un poco de las características del casco del potrillo. No va a ser igual en cuanto a sus propiedades físicas que la del casco del adulto, ¿sí?
Piensen que un potrillo en general tiene más contenido de agua, y los tejidos córneos, los tejidos en general son más blandos, ¿sí? Eso, o sea, Gustavo tenga algo para decirnos sobre el tema de desvasar potrillos o de trabajar. Sí, en esta etapa normalmente no hacemos ningún trabajo, aunque siempre cuando tenemos, como les decía, alguna alteración por una desviación de causa la que fuere, lo que hacemos sobre este tipo de casquitos muy primarios son cosas pegadas generalmente, que las pegamos con acrílico o si no ya tratamiento veterinario, depende de la afección cual sea. Pero no se imaginen que tienen una muralla, sea la raza que sea, posible de clavar o de colocar una protección o lo que fuere. Todo va por fuera, digamos. Y todo lo que hagamos también tiene consecuencias, porque si nosotros limitamos por pegar un zapatito, como les decimos, esas herraduras que ayudan a corregir la dirección de los cascos, vamos a tener una consecuencia casi fija de que vamos a tener una compresión, fundamentalmente a nivel de talones, porque limitamos la función que decía Martín de expansión y contracción del casco en cada paso. Ese bombeo no se produce. Después se recupera. Siempre elegimos de los males. Bueno, vamos a movernos hacia las partes morfológicas del casco. El casco, como lo describen los libros de texto, como puede ser la anatomía de los animales domésticos de Piketty, lo describen compuesto por tres grandes componentes, o tres componentes primarios. La muralla, la suela y la ranilla junto con los bulbos. ¿Sí? Estos tres componentes van a formar la cápsula córnea completa. La muralla vamos a ver que después se divide, va a tener distintos estratos, ¿sí? Va a tener un estrato externo, uno medio y uno interno, que van a venir a expensas de distintas partes del core. Eso ahora lo vamos a ver. Para simplificarlo un poco, o intentar simplificarlo un poco, imagínense que tienen una lámina. ¿Sí? A esa lámina la plegamos. Una vez que la plegamos, la replegamos sobre sí misma, en que tiene dos dobleces. ¿Sí? Bueno, eso básicamente es la muralla del casco. ¿Sí? Es una lámina doblada y replegada sobre sí misma. Si se acuerdan, Gustavo les mencionaba en la imagen interna del casco que se veían dos pequeñas porciones donde había laminillas, ¿sí? Que se veían, parecían aisladas. Bueno, esas partes con laminillas hacen referencia a estas dos partes que vemos acá, donde la muralla se repliega sobre sí misma, que se llaman partes inflexas, ¿sí? De la muralla. Barras pueden haber. O barras. Bien. Fíjense, como una lámina, como cualquier lámina, va a tener dos superficies, va a tener bordes, en este caso va a tener un borde proximal y un borde distal, ¿sí? Y va a tener esas partes inflexas, flexionadas sobre sí mismas. Vamos a tener otro componente, que se parece al muñequito del Pac-Man. Es otra suerte de lámina, la cual va a tener una superficie superior, una superficie profunda y una superficie externa, ¿sí? La cual es la conocemos como suela. ¿Sí? Y hay otro componente más que toma la forma como si fuera una pirámide acostada. El concepto este de hacer la homología con la pirámide va a tener una base y va a tener un vértice en la pirámide. ¿Sí? Por su forma se la conoce como cuña. ¿Sí? Una estructura que tiene un cuerpo físico que tiene una punta aguzada, la cual sirve para ir entrando en la cabeza de un hacha, por ejemplo, o una cuña o la traba de las puertas. ¿Sí? Todas formas de cuña. ¿Sí? Esa es la cuña o ranilla. ¿Sí? Estos tres componentes, si nosotros, lo primero que va a ocurrir es que la suela va a tapar la parte que dejaba abierta la muralla por debajo. ¿Sí? Va a empezar a cubrirnos, va a protegernos de la superficie del suelo. Y finalmente la cuña lo que va a hacer es entrar en ese último espacio y cerrar y formar la cápsula córnea completa. ¿Sí? Esos son los tres grandes componentes y ese es el casco armado, de alguna manera. ¿Sí? Fíjense, Ahí está la homología con el real.
Perdón. Fíjense en el esquema que Martín dibujó con línea de puntos la unión entre la suela y la muralla. En ese lugar vamos a encontrar lo que se llama la línea blanca, la línea alba o línea de clavadura a la que hacíamos referencia hoy. Fíjense que acá introdujimos un personaje nuevo hasta lo que veníamos hablando, que es la ranilla. La ranilla tiene esa forma y tiene esa posición muy particular porque cumple una función. ¿Con quién creen que colabora en su función esta ranilla? ¿Qué les parece? Con la almohadilla digital. Muy bien. ¿Se acuerdan que por encima de esta ranilla está la almohadilla digital que veíamos hoy? Las dos en conjunto, el tejido córneo de la ranilla es más blando también. Si alguno de ustedes desvasa o trabaja con cascos, habrán visto que la ranilla, si uno la presiona, es blanda y es elástica. Bueno, la ranilla más la almohadilla digital encima trabajan en conjunto. La función de ambas es expandir el casco. ¿Sí? Es importante que no pierdan de vista la función de estas estructuras y fundamentalmente la de la ranilla. Porque cuando nos abocamos a trabajar el casco desde Palmar, lo primero que queremos ver es una ranilla perfecta, la cuña perfecta, la pirámide parecida a la de Egipto, pero al caballo eso muchas veces no le sirve, porque para ver esa cuña o esa ranilla con una forma perfecta, muy prolija, nosotros sacrificamos en gran parte el tejido que nos va a servir para producir esa expansión, para hacer presión sobre la almohadilla plantar y después, bueno, sobre todo el mecanismo. Entonces, cada vez que piensen en que quieren ver una ranilla bonita, sepan que tiene consecuencias y que muchas veces una ranilla que no se ve tan prolija es mucho más funcional. Siempre lo funcional sobre lo estético es mi criterio. Sí, Entonces, ¿qué sería mejor? ¿Dejarla naturalmente como tiene la forma o rebajarla y darle un perfil de pirámide? como te decía, nosotros deberíamos, o yo creo, o es mi criterio, deberíamos primero priorizar la función. Es decir, si yo me encuentro con una ranilla que ha perdido totalmente la forma, que está por lo general crecida y se vuelca hacia los costados, haciendo de tapa a las dos lagunas laterales que forman con las barras, trato de emprolijarla, trato de sacarle, pero le saco tal vez de un lado y de otro, abriendo esos ángulos, abriendo esas lagunas, para facilitar la autolimpieza y que no me haga de acúmulo de tapa séptica a todas las porquerías que el caballo pueda llegar a pisar. Entonces, lo que tengo que sí saber es que la función de la ranilla es hacer presión sobre la almohadilla plantar. Entonces, de acuerdo a eso, la altura que nosotros le demos, una vez que hayamos visto cómo recortamos la muralla y las demás partes de casco, ¿no? O sea que liberarías la posición de las barras, que no toque el sobrecrecimiento de la ranilla, y el surco interpuñal es como que lo marcas o no lo marcas. Ahora, si quieren, después vemos el. Lo podés marcar siempre y cuando haga falta. Sí, no. Siempre que voy a recortar algo, que voy a sacar algo, partamos de la base que el caballo está muy bien hecho. Entonces, con algunos defectos como todos tenemos, pero está muy bien hecho. Entonces, cuando nosotros vayamos a quitar algo del lugar, pensemos si va a ser o de provecho o no al funcionamiento, a la fisiología de ese casco. Estaría más en función al casco que vas a tratar, ¿no? O sea, sus talones, sus pinzas y demás. Totalmente, totalmente. Cada caballo es... nosotros hablamos hoy, nos tocó hablar del pie del caballo, pero arriba del pie está del caballo. Y nosotros cuando vamos a desvasar o cuando vamos a errar, nos vamos a desvasar
un casco. Lo que sí vamos a hacer es recortar un casco. O vamos a colocar una herradura. Pero si nosotros queremos ser herradores y no colocadores de herradura, lo que tenemos que tener es un criterio que lo formamos gracias a los conceptos, como es, en primer lugar, la anatomía. Tenemos que saber cómo está formado, qué estructura la forman y qué función cumplen. ¿Para qué? Para no interferir. El caballo no necesita del hombre, no necesita de la herradura. Es un mal necesario. Entonces, partiendo de esa base, tenemos cada vez que vamos a hacer un recorte, cada vez que vamos a extraer tejido de algún tipo, por más que sea tejido muerto, pensemos, córneo, ¿no? Pensemos que el caballo lo necesita. ¿Quedó? Sí, sí. Muy bien. Bueno, esto es otra que vale la pena hacer mención acá. La suela, uno tiende a pensar que es una estructura plana, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que la suela no es plana, es cóncava o convexa, ¿sí? Es cóncava hacia su cara solar, es decir, es cóncava hacia el piso y convexa hacia la parte interna del casco, ¿sí? Esto no es menor por el hecho de que la suela no es el componente que soporta el peso del caballo, ¿sí? El peso del caballo va a estar soportado por la muralla, es la que está diseñada para soportar el peso, es la que tiene mucho tejido rico en esos túbulos que habíamos hoy, en esas columnas para soportar el peso. La suela es, si bien protege de las estructuras que pueda el caballo pisar, no está diseñada para soportar el peso directamente, ¿sí? Esto es un corte del casco muy cerca de las pinzas, muy cerca de su parte, de su extremo anterior, si uno quiere. Y lo que estamos viendo acá es parte de lo que sería muralla, parte de la muralla, y esto que se ve aquí es la suela. ¿Ven que es cóncava hacia el suelo? Internamente lo que vamos a ver es parte de la tercer falange y parte del tejido del corion, que está seco, ¿sí? ¿Qué ocurre con esto y cómo funciona la suela? Si lo hacemos la homología con la arquitectura, ¿sí? Pensemos en la muralla, en toda la superficie de la muralla, como si fueran las columnas, ¿sí? Hablábamos hoy, está llena de tubos, está llena de columnas, está hecha para soportar peso. Bueno, ¿cómo hacían en la arquitectura para soportar los techos? Ponían arcos, ¿sí? La suela es un arco. La suela lo que hace es, al recibir el peso, lo distribuye hacia la periferia, lo distribuye hacia la muralla, ¿sí? Fíjense, imagínense la fuerza que viene en esta dirección, es distribuida hacia los puntos de apoyo, que son a expensas de la muralla, ¿sí? No sé si hay algún... Bueno, acá otra de las cosas que tenemos que prestar mucha atención a el desvasado, cuando usamos la gubia o el desvasador o la legra, como quieran llamarle, para rebajar la suela, que muchas veces volvemos a la estética, queremos ver una suela perfecta, bien parejita, sin demasiadas irregularidades. Si nosotros adelgazamos mucho la suela, la función de arco que describe Martín va a estar interferida, porque queriéndole hacer la bóveda, como muchas veces nos piden cuando estamos errando, ¿por qué no le haces bien la bóveda? Así se agarra más y le parece que va a correr más. Lo que hacemos o lo que logramos es el efecto contrario. Nosotros, si adelgazamos ese arco, Martín hizo un esquema muy lindo, animado, a medida que adelgazamos el arco, va a tener menor resistencia. Al soportar el mismo peso, va a ir cada vez aplanándose y vamos a terminar con una suela totalmente plana. Por eso, muchas veces preguntan, ¿y cómo sé yo hasta dónde corto la muralla? Acordate de que tiene que haber muralla para contactar con el suelo antes de la suela. Por eso, si volvés un toque para atrás, ¿otro más? A ver, sí, ahí está, perfecto. En ese vemos que la muralla está crecida por debajo de la suela. Nosotros deberíamos, tal vez, si desfasamos este caballo, cortar un poco de muralla para ayudarnos a equilibrar ese casco, para balancearlo.
pero no tenemos que perder de vista a dónde comienza la suela, porque si no, vamos a empezar con ese efecto de aplanamiento, por adelgazarla la suela. Una vez que nosotros adelgazamos la suela, no nos queda otra que esperar a que se vuelva a desarrollar, y una vez que hicimos ese adelgazamiento y logramos que esa suela esté plana, si la queremos, por ejemplo, para colocar una herradura y darle un poco de espacio entre la herradura y la suela, que no deberían nunca contactar, y a eso se le llamaría una herradura ajustada, no tenemos que seguir modificando la suela, porque agravamos el problema cada vez más. Lo que sí tendríamos que hacer es modificar la herradura, hacer una costura inglesa, un bisel concéntrico, para tratar de alojar un poco a esa suela ya descendida. Es mucho más fácil tratar de no pasarse en el recorte, en el adelgazamiento de la suela. Solo sacamos material descamado que pueda llegar a interferir o a molestar en el andar del caballo o a la función que tiene la suela, pero no más. Piensen que, por ahí para agregar a esto, si se fijan, nosotros hablamos de que la muralla es aquella que soporta el peso, la cual va a dirigir las fuerzas en esta dirección, ¿sí? Sobre la base de la muralla, ahora lo vamos a ver bien, hay desarrollo de ese tejido, de esa hipodermis que hablamos hoy, de esa tela subcutánea, que está especialmente desarrollada para que el impacto, para amortiguar el impacto sobre ese punto, ¿sí? Lo mismo no ocurre en la suela no tenemos gran desarrollo de esa parte, ¿sí? Salvo por lo que se encuentra profundo en la ranilla, la almohadilla que mencionábamos hoy. Si nosotros forzamos a que la suela esté en contacto con el piso, estamos salteando el mecanismo que tenía de amortiguación, ¿sí? Y el impacto va a ir directamente hacia la tercera falange, ¿sí? En la muralla por ahí vale la pena también mencionar, la describimos como una lámina que habíamos plegado. Bueno, esa lámina imagínensela con 3 capas, ¿sí? Esas 3 capas van a ser ligeramente no, distintas una de otra, y su función va a ser diferente también, ¿sí? Para esto vale la pena traer de nuevo la imagen esta que teníamos del corion, porque, como habíamos dicho, el casco o la parte córnea es consecuencia del corion, ¿sí? En esta imagen lo que van a poder ver, si miran con cuidado, por aquí encima donde está pasando el puntero, hay una línea muy finita, ¿sí? Que se llama limbo. Es el tejido, el rodete límbico, el corion del limbo, ¿sí? Es como si fuera un anillo muy finito que da la vuelta a todo el dedo del caballo. Si miran por debajo van a ver que hay otra estructura que hace mucha saliencia, ¿sí? Esa es la corona, el rodete coronario. Y si miran sobre esta superficie, tenemos el corion de la última de las capas, que genera la última de las capas, que es el corion laminar. Todo esto está cubriendo la superficie de la tercera falange, ¿sí? Si miramos el esquema de este lado, esto sería un corte hecho aquí, ¿sí? En esta parte. Por lo tanto, vamos a encontrar parte del limbo, parte de la corona y parte del corion laminar, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Genial. Continuación de la piel, acá ven que tenemos pelos que serían pertenecientes a esta parte. Seguimos y nos encontramos con el limbo. Vamos a ver que el limbo es muy pequeño, tiene papilas muy pequeñas y va a generar túbulos, ¿sí? Que es corión papilar. Va a generar túbulos que van a ser los que conformen la capa más externa de casco, de la muralla, ¿sí? Ese estrato, la parte proximal, se la conoce como periople, es un tejido, a veces si el caballo está entre el agua se va a notar que es higroscópico, es decir, que absorbe algo de agua y lo van a ver como si fuera un poco macerado, lo van a ver de color blanquecino, los caballos que están en el agua. Y después, eso tiene una longitud de unos pocos centímetros, todo el resto de la superficie de la muralla lo recubre un tejido o un estrato que es brilloso, ¿sí? Es muy finito, es muy delgado, se pierde con el desgaste, ¿sí? Que se llama barniz. Todo eso es parte derivado de la capa más externa, derivada del limbo, ¿sí? La capa media, que es la más gruesa, deriva de la corona,
Perdón, Martín. Sí, sí. Esa capa de barniz o de esmalte, como normalmente se puede llegar a decir, tiene una función y fundamentalmente es de mantener una permeabilidad selectiva, no deja que el agua, fundamentalmente del interior del casco, se pierda. Entonces eso evita la deshidratación, o es una de las barreras de deshidratación o que evitan la deshidratación del casco. Nosotros muchas veces, por querer nuevamente quedar bien con la estética o cobrar un mango más desfasado porque se vea mejor, lo escopinamos y sacamos toda esa capa. La podríamos reemplazar. Hay un montón de productos comerciales, laca nitrocelulósica o el mismo engrasador con untos para casco, lo que fuere, pero tenemos que saber que cuando lo hacemos estamos exponiendo al casco a una deshidratación mucho más de la normal. La siguiente capa, ahí tenemos el estrato externo, la capa externa. La capa media crece a expensas de la corona, dijimos. Es decir, crece a expensas de este tejido que está acá. Sería toda esta parte que vemos acá en el esquema. Es de naturaleza papilar, es decir, que va a generar túbulos. ¿Sí? Y fíjense que es la más gruesa de las tres. Imagínense, toda esa capa, la más gruesa, toda llena de tubulitos y de sustancia intertubular, es la capa principal de soporte del casco. ¿Sí? Es la que va a soportar el peso, es la encargada de soportar el peso. Fíjense también, en el preparado en este se nota muy bien, toda esa capa de la corona hace saliencia. Y hace saliencia porque el tejido hipodérmico, el tejido subcutáneo de eso es muy grande. ¿Sí? Está muy desarrollado, está preparado para soportar la fuerza que van a recibir esas columnas, ¿sí? Y amortiguarlo. El estrato más profundo, no sé si Toto querés mencionar algo del estrato medio. No, hoy se menciona un poco a que los túbulos en este estrato están ubicados con una disposición especial. Precisamente los más externos transmiten, y fundamentalmente estamos hablando de la zona de pinza, la zona craneal del casco, transmiten el impulso del suelo hacia arriba al rodete coronario. Y más hacia el interior del casco, la sustancia intertubular es más abundante que los túbulos, ofreciendo también mayor amortiguación en sentido transversal. Eso es interesante. Ahora cuando veamos la última capa, si quieren lo aclaramos del todo, porque ese concepto está bueno. La capa más profunda, ¿sí? Que es esta que se ve acá de color clarito, va a crecer a expensas del corion laminar, del corion que está cubriendo la tercera falange. Y fíjense que acá tenemos uno de los tipos de corion que mencionamos hoy, el corion de tipo laminar. Va a generar laminillas y su función es resistir a la tracción. ¿Sí? Alguien dice que las contó y son alrededor de 600. Sí, y por cada una de esas laminillas, las laminillas secundarias que bien las esquematizó Martín, hay 100, ¿no? Así que imagínense la complejidad, aunque el número no sea exacto, de ese engranaje. Las contó uno solo, después todo lo más repetimos ese número y no explicaba nadie la volvió a contar. La función de esto, fíjense que está cubriendo toda la superficie de la tercera. Entonces lo que va a hacer es pegar la tercera falange a la cara interna del casco. Es lo que hace que no se salga el casco y no se separe del dedo del caballo. Si este sistema falla, perdemos el casco. ¿Sí? El hecho de esas laminillas secundarias, nosotros en anatomía siempre hacemos la comparación con los bovinos. Ya tenemos gente especializada que nos puede corregir de lo contrario. Los bovinos no tienen un sistema de laminillas similares, pero no tienen laminillas secundarias. Eso hace que la superficie de agarre sea mucho menos proporcionalmente, hay mucha menos superficie de contacto. Por lo tanto, se dice que la exungulación en los bovinos es un poco más fácil de ver que la exungulación en el caballo. Como que necesitaríamos más fuerza para exungular un caballo que una de las pezuñas del bovino. No sé si allá nos corregirán. ¿Estamos bien? Bastante. Bien. Fíjense, otra cosa a tener en cuenta, ahora que ya vimos las tres capas, la capa interna, nosotros necesitamos que se esté fijo lo más
lo más, ¿cómo decirlo?, estrecho posible, que genera la menor cantidad de movimiento posible. ¿Mm? Y las otras capas van a estar soportando peso. Ahí tenemos dos fuerzas diferentes. Tenemos fuerzas de tracción en la capa interna y fuerzas que soportan el peso en la capa media y en la capa externa. ¿Cómo lidiamos con esa diferencia de fuerzas? Bueno, con lo que decía Totoy. El estrato medio, este estrato que ven acá, muy ancho y lleno de túbulos, los túbulos no son iguales y la sustancia intertubular no es igual en todas las capas de esa capa media. De hecho, se dice que externamente hay mucha más cantidad de túbulos y menos sustancia intertubular, es decir, sería más rígido, mientras que las partes más profundas de esa capa media tienen, como decía Gustavo recién, menos túbulos y más sustancia intertubular, por lo tanto, es más flexible. Eso hace que el peso que está soportando la muralla, las capas externas por un lado, de algún modo se amortigüen antes de llegar a la capa que las une con la tercera falange, ¿sí? Y permitiría no ceder a esas fuerzas de cizalla, si uno quiere, porque tenemos peso por un lado y tracción por el otro, ¿sí? Entonces, dispersar esas fuerzas para que no se rompa o falle esta unión entre ellas, ¿sí? Bueno, y acá tenemos una imagen de lo que sería, esta es la parte más distal, estamos acá, casi en el borde. ¿Se acuerdan cuando mencionamos en el dibujito hoy que cada lámina tenía papilas al final? ¿Sí? Para darle sostén a la lámina, bueno, es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Acá estamos viendo, acá veríamos las laminillas, estas serían las papilas terminales de cada laminilla, y acá ya continuaríamos con la suela, es decir, estas son las papilas de la suela. Fíjense que estas papilas terminales hacen que la suela sea continua directamente con la muralla, ¿sí? Ahora noten que el color es diferente, la cantidad de pigmento que hay en la capa interna es menor a las capas externas, y cuando nosotros la vemos en la superficie de apoyo, lo que vamos a ver es esa famosa línea blanca o línea alba de la que hablaba Totoy, ¿sí? Presten atención a lo que vemos profundo a ella. Fíjense que este punto de la línea blanca profundamente se condice ya con el corion, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos decía Gustavo hoy, la tenemos como referencia para trabajar y evitar, con los clavos, alcanzar el tejido sensible, ¿sí? Que se debería ser una de nuestras principales prioridades cuando trabajamos por acá. ¿Lo querés mencionar algo más de la línea alba? Justo hoy yo me adelanté un poquito. Y acá tenemos esta imagen para Bueno, que esto, esta línea, entre comillas, capa blanca, es colonizada generalmente por hongos en muchas de las situaciones, como por ejemplo vivía este caballo, donde la cama era con una higiene deficiente durante mucho tiempo y facilitó que ciertas clases de hongos que son afectos a la sustancia de la línea blanca, la colonicen y empiecen a producir lo que nosotros denominamos hormiguero cuando es en una forma puntual y ascendente, o tapa hueca, como en el caso del casco de la derecha, porque coloniza gran parte de esa línea. Le decimos tapa hueca porque ahí ya nosotros vemos el casco donde se había empezado a trabajar, pero si no, vemos la muralla en sus capas más externas completa y la línea blanca está totalmente deteriorada. Ese detritus que va dejando el hongo con forma de aserrín es lo que le da el nombre de hormiguero. En realidad se llama onicomicosis, afección, tanto una como la otra. Cuando nos pasa esto, no queda otra que extirpar toda la muralla comprometida con el hongo y llegar hasta donde la muralla se encuentra íntegra, y después, si tenemos la posibilidad, hacer una prótesis con acrílico o con algún otro material similar que nos va a permitir que ese caballo siga cumpliendo la función que estaba haciendo, deporte, trabajo, lo que fuere, porque
como veíamos en la constitución de la estructura de la muralla, nosotros esta afección la tenemos sobre tejido no sensible. Entonces, el animal no claudica siempre y cuando no se complique esa afección, ¿no? Si es pura, podemos de esta manera, como pasó en el caso de este caballo, que no tuvo ningún problema en volver a la actividad el otro día. Pero fundamentalmente tengan en cuenta el medio ambiente a donde se encuentra el caballo. Este estaba en unas caballerizas, acá por la zona de Berazategui, que tienen 2 pisos, para que se den la idea del hacinamiento. Yo fue la única de 2 pisos que vi. El caballo vivía en 3x3 todo el tiempo y las camas se las hacían de vez en cuando. ¿Hacer un tratamiento antes de la prótesis? Sí, tenés que asegurarte de que el hongo, en primer lugar, sacar todo tejido comprometido con el hongo. En ese acerrín que nosotros vemos y que le da el nombre de hormiguero, vamos a encontrar parte del hongo, de los detritus, de las hifas del hongo, todo. Bueno, tenemos que asegurarnos. Lo limpiamos, lo voy a hacer muy resumido, pero lo limpiamos, tallamos, porque si vamos a colocar una prótesis vamos a tener que darle anclaje, entonces lo vamos a tener que tallar, y si la extensión, como en este caso, y hay veces que es más extenso todavía, es muy grande, tenemos que poner una interfase entre el acrílico y las laminillas, porque lo que sabemos, gracias a que sabemos de anatomía, que el tejido sensible está muy cerca, los acrílicos, las prótesis generalmente son formados por 2 componentes que producen exactamente una reacción exotérmica, liberan calor, al punto de que no los vas a poder tener en la mano, te quema. Y al ser una extensión grande, si vos no aislás el tejido vivo que está inmediatamente pegado a la lesión, muy posiblemente a los 3 días te van a llamar y te van a decir, che, vos no sabés que el caballo parece que está hablando por teléfono porque tiene la mano arriba de la cabeza. Tenés que ir a sacar el acrílico y lo que te vas a encontrar van a ser necrosis que te van a producir después abscesos subparietales y la complicación la generaste vos, porque el caballo no aflojaba. Entonces, digamos, no, nada. Al caballo tenemos siempre que tratar de que se sienta mejor cuando nosotros nos vamos que cuando llegamos. No arriesgar por arriesgar. Eso quizás nos da un poco de un indicio de por qué es interesante conocer las capas que tiene la muralla. Si no todas reaccionan del mismo modo, no todas están hechas del mismo modo, y no sobre todas trabajamos del mismo modo. ¿Sí? Algo que está por ahí interesante, Gustavo recién decía que hay que empezar a remover la muralla hasta que podamos eliminar todo esto. Fíjense que ahí ya la coloración empieza a cambiar, empezamos a ver la falta de pigmento, nos está indicando que estamos llegando a la capa profunda y es una banderita roja que está apareciendo, diciendo, bueno, si siguen por acá va mucho, vamos a empezar a tocar el tejido sensible. ¿Sí? Ahí en esta zona, donde ya está bastante limpio, el tejido sensible está a 1 milímetro en muchas partes. Ahí está. Bueno, este más que yo... Pregunta. Sí. Hay una pregunta, dice, ¿cómo podemos trepar la muralla? Voy a hacer la pregunta de acá. Perdón. ¿Cómo podemos Trepar la muralla. estipar? Sí. Bueno, depende del expertise de quien esté desarrollando el trabajo, pero lo ideal es hacerlo con precaución. Entonces, lo que vieron por ahí en la imagen que estaba a la derecha era un adelgazamiento de la muralla con la escopina, y ahí empezamos a trabajar un poco con la legra, siempre tratando de que todos los elementos cortantes en ningún momento apunten hacia el corion,
porque el mínimo resbalón producimos una herida de corio. Lo podemos adelgazar o lograr con una, como les decía, con una gubia redonda o con un torno, si tenemos la posibilidad. Los elementos son muchísimos los que podemos usar, pero en definitiva lo que hay que hacer es ser muy cautelosos y tratar de no dañar el corión bajo ningún punto de vista. Decía recién, no llegué con las referencias, pero bueno, muchos de estos preparados que están viendo son cortesía del Museo de Anatomía, así que vale la pena mencionarlo. Aquí estamos viendo la cápsula completa, ¿sí? Ya no en dibujo, sino en la imagen real. Fíjense, internamente tenemos la posibilidad de ver la cara interna de todas estas partes, ¿sí? Que es lo que usualmente no solemos ver, por suerte. Y fíjense acá lo que les mencionaba Gustavo hoy, las características, cómo se ven las laminillas internas, acá se ven con más detalle. Las laminillas es la capa más profunda del estrato interno de la muralla, ¿sí? Que son las que van a servir de unión entre el dedo y el casco. Y cómo en las partes inflexas de la muralla, que son estas, que casi que contactan con la ranilla, como internamente también se ven las laminillas ocupando su lugar. ¿Sí? ¿Algo que quieras mencionar tú por esta imagen? ¿Qué te gusta? En esta imagen lo que se nota es la formación de las barras o de la parte inflexa. Cuando nosotros recortamos el casco, tenemos que tener en cuenta, o cuando trabajamos la suela, que esa parte es muralla, que no tenemos que adelgazarla, porque lo que hablábamos hoy del recorte de la ranilla, abriendo el espacio de las lagunas laterales de la ranilla, muchas veces nos tentamos a trabajar sobre la barra y lo que estamos haciendo es adelgazar la muralla. Eso le va a quitar armonía al poder que tiene el casco de ir y volver en cada paso en la contracción y la dilatación. Fíjense acá en esta imagen se ve, en la parte que sería opuesta a la de la corona, a la del rote coronario, si miran con detalle se ven como agujeritos, como si estuviera agujereado, ¿sí? Como polillado. Ahí, en cada uno de esos agujeritos es donde entra una de las papilas que describimos hoy del corión, ¿sí? Y a partir de cada una de ellas se va a generar un túbulo. Si miran con cuidado también van a ver que en esta imagen van a ver como si fueran líneas muy finitas que siguen la dirección proximal hacia distal del casco. Todos esos son túbulos pequeños que están pegados, ¿sí? Si la miran, agarran un caballo o agarran el casco, van a ver que es como si fueran muchos pelitos a lo largo que están pegados uno con otro. Bueno, es eso. Los túbulos son eso, ¿sí? No se olviden que esto, de nuevo, es derivado de la piel. No es muy distinto del pelo y no es muy distinto de la capa externa de la piel. ¿Sí? Esto me sirve también para mencionar que, fíjense que ya hay ciertas proporciones que tenemos que ir teniendo en cuenta. Fíjense la oblicuidad que tiene la muralla, las proporciones que tiene una con otra, la relación entre los ángulos. Todas esas cosas, si bien uno las obvia, le parecen naturales, hay que tenerlas en cuenta al momento de evaluar un casco. ¿Sí? Bueno, topografía. Más de uno le habrá generado un dolor de estómago. ¿Qué es la topografía o qué es la anatomía topográfica? Y acá la explicación más sencilla que yo encuentro es hacer un mapa sobre la superficie del animal. Yo a los chicos cuando en la cursada lo que charlamos es que ellos pasan 2 años de la carrera estudiando anatomía. Bueno, nada de eso les va a servir si ellos no logran proyectarlo sobre el animal, ¿sí? Porque el animal generalmente viene con el cuero puesto. Entonces, si yo estudié mucho el hígado, pero no puedo proyectarlo sobre la superficie del animal, no me sirve de nada, ¿sí? La anatomía topográfica es hacer ese mapa sobre la superficie del animal, tener esos puntos de referencia que a mí me indican, bueno, yo reconozco este punto, este punto, este punto, y que abajo de esto, abajo de muchas capas de esto, están estas estructuras que yo conozco, ¿sí? Esa es la utilidad de la... No sé qué pasó. Okay. Estoy jugando Marcelo. ¿Compartí? No, Ahí está. no he hecho nada. No, No me acuerdo, no toqué nada. muy bien.
Ahí aparece un videito. Yo digo que la topografía es poder ver a través de la piel. ¿Eh? Exactamente. En el casco, ¿de qué nos va a servir? A ver. Ahí está. Vamos a tener dos maneras de estudiar topográficamente el casco, ¿sí? Una de ellas es con el casco en apoyo. Nosotros con el casco en apoyo lo que vamos a ver es la muralla. Entonces vamos a hacer la topografía, el estudio topográfico de la muralla. Para ello lo que hacemos, lo que se suele decir, cortamos el casco a la mitad, ¿sí? Desde el plano axial, es decir, por el plano medio, tomamos medio casco. Y a cada medio casco lo dividimos en 8, y esas 8 partes las dividimos y mencionamos que la primera de ellas es la pinza, o las pinzas. Las otras 2 que le siguen son los hombros. Las 4 que le siguen se llaman cuartas partes. Y la última son los talones. Piensen que de esto vamos a tener lo mismo para un lado y para el otro. ¿Para qué nos sirve todo esto? Darles una esperanza a los chicos de que no estudien esto porque... No, es fundamental poder, tal vez lo podríamos haber dicho al principio, pero es fundamental, en primer lugar, aprender la nomenclatura. ¿Por qué? Porque estemos de un lado o de otro, estudiantes futuros veterinarios y herradores, o herradores y veterinarios, nos guste o no, formamos parte de un equipo en el cual el objetivo es común y es la mejor performance de ese caballo. Fundamentalmente ahora que la mayoría de los caballos con los que trabajamos son para deporte. Entonces, tenemos que hablar el mismo idioma. Por eso que muchas veces, cuando nos referimos al herrado de caballos, nos resulta pesada esta parte y por eso el título de la charla, la importancia de la anatomía, de conocer la anatomía y las estructuras, porque eso nos va a permitir conocer el funcionamiento, después la biomecánica y así poder lograr una mejor performance cuando trabajemos el casco de ese caballo que nos toque. Todas estas cosas hacen a que yo, como herrador, le entienda al veterinario cuando me dice, mirá, tiene una fractura entre hombros y cuartas partes. Quiero que le hagas un falseo, la indicación que sea. Entonces, por teléfono, yo me puedo comunicar y los dos estamos mirando el mismo casco. ¿Sí? Es muy útil, por un lado. Por otro lado, empezamos nosotros mismos a formar nuestro criterio y de acuerdo a eso vamos a terminar tomando decisiones para bien o para mal del caballo. Piensen que después, cuando lean un libro con enfermedades del aparato locomotor, le va a decir, los caballos que sufren esta enfermedad tienen predisposición a tener pinzas largas y talones largos y bajos, por ejemplo. Entonces, tienen que conocer el lenguaje con el que se está hablando, porque después en el libro va a aparecer, ¿sí? No solo, como dice Gustavo, es el lenguaje con el que nos comunicamos entre nosotros, sino también del cual vamos a leer y tratar de aprender de qué se trata, ¿sí? La otra forma de entender la topografía, o de ver la topografía, es desde la superficie palmar o plantar, es decir, la que apoya sobre el piso. ¿Sí? Lo que vamos a ver es una imagen muy similar a esto, y acá por ahí no me voy a enredar en esto de dividir en cuadrantes, sino poner énfasis en cuál es el área que a mí me interesa para proyectar la mayor cantidad de estructuras sensibles profundas, es decir, estructuras como pueden ser tendones, como pueden ser estructuras sinoviales, ¿sí? Para ello lo que vamos a ver es que todas las regiones, o la región que involucra la ranilla y sus áreas aledañas, proyectan estructuras, si uno quiere, tendinosas y sinoviales profundas que a mí me interesa conocer. Esto, ¿cómo se explica? Si vemos una imagen en un corte longitudinal, ¿sí? Por el plano medio, esa cosa roja que aparece abajo sería el homólogo de lo que estamos viendo del lado izquierdo. Van a ver que en esta área en particular, a ver si puedo poner nuevamente, tenemos aquí un montón de estructuras profundas que nos interesan, ¿sí? Muy rápidamente, si lo empezamos desde lo superficial, vamos a tener lo que sería la parte del casco de la ranilla, es decir, la parte córnea de la ranilla, en el plano medio.
todo este tejido grueso que se ve acá es la almohadilla digital, ¿sí? Esa que decíamos que amortiguaba el impacto. Esta línea blanca que se ve acá profunda, ¿sí? Es el tendón del flexor digital profundo, ¿sí? Que se va a ir a insertar a la tercera falange. Para los que no lo han visto todavía, es uno de los tendones responsables de flexionar el dedo, el nudo, ¿sí? Si seguimos por acá, van a ver este espacio que se encuentra por acá. Eso es una bolsa sinovial, la bolsa podotroclea. Este huesito que está por acá se llama hueso navicular, es un hueso sesamoide. La tercera falange, la segunda falange. Este espacio que vemos acá son fondos de saco de la articulación interfalangeana distal. Y acá se puede ver más o menos, pero el espacio que se forma alrededor del tendón del flexor digital profundo, vamos a tener una vaina sinovial que se llama vaina gran sesamoidea. Todas estas estructuras son sensibles y son complejas, ¿sí? Me interesa conocer que todas ellas están directamente abajo de esta área que mencionamos acá, ¿sí? El ejemplo más claro es, o el ejemplo que quizá más difundido, imagínense que somos un clavo. En algunos casos me hago cara. Imaginen un clavo que entra en distintas regiones. Si entró en el área roja esta, es posible que lesione alguna de estas estructuras, ¿sí? Si entró por fuera de ella, lo más probable es que quizá lesione el corion y posiblemente la tercera falange, ¿sí? Pero en este caso vamos a tener una lesión del flexor digital profundo, una tenosinovitis, ¿sí? Una bursitis séptica, una artritis séptica en la interfalangeana distal. Situaciones más complicadas, ¿sí? Lo mismo para los que vayan a hacer semiología en el caballo. Esto se explora, esto se palpa indirectamente a través de una pinza de tentar, ¿sí? Y conocer qué estructuras están por debajo, cuando nosotros utilizamos la pinza de tentar y palpamos e identificamos dolor, tenemos que decir, bueno, el dolor viene de este punto, ¿qué estructura puede llegar a ser? Sí, lo mismo. El tercio medio, digamos, de esta zona que marca Martín, estaría, digamos, el mayor compromiso de estructuras o la mayor cantidad de estructuras que nos pueden llegar a dar una afección de mayor gravedad. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del herrador o del que va a devasar un caballo y se encuentra con un clavo halladizo, como podría ser esta situación, depende de la profundidad. Eso está bueno también, tener la conciencia de cuando lo sacamos, tomar la profundidad para ver qué estructuras se pueden haber dañado o no. Si es muy corto y compromete la ranilla, no vamos a tener por lo general consecuencias, pero si es realmente muy largo, el herrador lo que debería hacer es tocar pito y decir, bueno, llamar al veterinario porque acá el compromiso es mayor y realmente se puede llegar a complicar con lo que fuere. Y perdemos un caballo por un clavo halladizo muchas veces, lo he visto. Bueno, y el punto final, que quizá es en parte el más importante o el que resume un poco esto, es ver el casco en contexto, ¿sí? Y el contexto es el caballo. Es un poco lo que decía Gustavo hoy. Cuando estudiamos el casco no nos quedemos ahí. Recordemos que del otro lado tenemos todo un animal que está dependiendo de esa estructura, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el casco está supeditado a los aplomos del caballo, ¿sí? Los aplomos, como ustedes saben, son los ejes directrices que tenemos en un animal, ¿sí? Y cómo se pueden alterar en una dirección o en otra. ¿Sí? Y nosotros tenemos forma, eso va a afectar al casco, va a afectar al crecimiento del casco. Un aplomo deficiente o una alteración de aplomo va a deformar el casco en una dirección. Y vos me dirás, ¿cómo deformar si vos me dijiste que el casco era elástico? Bueno, el casco es elástico en el corto plazo y es plástico en el largo plazo, ¿sí? Es decir, el casco en el momento cuando pisa se deforma y vuelve a su posición normal. Ahora, si siempre piso torcido, la bota va a tomar la forma de como piso, ¿sí? La fui deformando en el largo plazo.
¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque uno cuando vea un casco, lo que va a ver es el resultado de las fuerzas que trabajan sobre él, ¿sí? Entonces puede deducir un montón de cosas y ver, bueno, ¿por qué fue que el casco adoptó esta forma o adoptó esta morfología? ¿Sí? Una de las cosas que tenemos en cuenta para muchas de las afecciones del pie es lo que conocemos como eje podofalángico, ¿sí? Es el eje que tiene la porción distal del miembro, el dedo, ¿sí? Desde la articulación del nudo, desde la articulación del nudillo, y que va a pasar por los centros de rotación de las articulaciones, tanto del nudo como de las interfalanges genitales, y va a ir cortando todos los huesos aproximadamente en la mitad, ¿sí? Esto se puede alterar. ¿Cómo se puede alterar? Por ejemplo, bueno, este sería el caso de un animal que tendería hacia lo que nosotros marcamos del lado izquierdo. Algo que hay que tener en cuenta con el tema de los aplomos, el aplomo es un ideal, ¿sí? El ideal en la naturaleza generalmente no existe o es difícil de encontrar, siempre vamos a encontrar alguna alteración sobre eso, ¿sí? Ejemplo de eso me parece que es la imagen que se ve acá a la derecha, ¿sí? Donde ven que si bien la línea del eje podofalángico tiende hacia lo correcto, la línea que corresponde o que me indicaría dónde está la superficie parietal de la tercera falange, es decir, la alineación de la tercera falange se debería corresponder paralelamente con la superficie de la muralla, en teoría, ¿sí? Es la manera que yo tengo de inferir cómo está esa tercera falange sin una radiografía. Pero fíjense que el ángulo que tienen en los talones, ¿sí? No es el mismo que tiene aquí. Por lo tanto, la formación de los túbulos y la angulación de los túbulos que están trabajando en los talones es ligeramente diferente, ¿sí? Idealmente deberían ser paralelas, pero bueno, son caballos Las reales. líneas deberían ser paralelas. La que marcó como eje podofalángico la muralla en la zona de pinzas y en la muralla en zona de talones. En este caso, al cambiar la angulación, los túbulos están recibiendo fuerzas más transversales. Y este talón, que tal vez está un poco bajo o estaba un poco bajo, va a ser cada vez más bajo porque esos túbulos encorvados o dirigidos hacia adelante van a seguir creciendo, sí, pero van a crecer hacia adelante y nunca hacia arriba por la inclinación cada vez más horizontal. Por eso que Martín bien lo marcó, y nos pareció linda la foto porque daba para conversar un rato, que esta línea en rojo, porque aparte cuando nosotros agarramos un caballo con este tipo de afecciones, tenemos que tratar de compensar esa falta de casco con la herradura. En este caso, nosotros lo que estamos viendo acá es un herraje un poco corto. Deberíamos descansar, prolongar la herradura casi hasta la altura de los bulbos de los talones, para poder brindar mayor sostén y que esos túbulos que están recibiendo fuerza transversal empiecen a querer levantarse y lograr esa posición más paralela. Fíjense cómo empezamos con la función estructural que tiene cada una de las partes del casco y ahora le empezamos a aplicar fuerzas, ¿sí? Entender cómo actúan las fuerzas sobre las estructuras del cuerpo nos empieza a dar el pie para empezar a hablar de biomecánica, y que es algo que hay que siempre tener en cuenta cuando hablamos del aparato locomotor. Entonces, ya en este punto, imagínense esos túbulos que son como columnas, bueno, tienen un ángulo. ¿Cómo actúan las fuerzas sobre ese ángulo? ¿Sí? Todo eso es lo que eventualmente va a terminar dando forma al casco, ¿sí? Y del mismo modo, es la herramienta con la que nosotros podemos trabajar a largo o mediano plazo, de a poco, ¿sí? Recuerdan que Gustavo les decía, es crecimiento paulatino a lo largo de los meses. ¿Cómo lo podemos ir modificando para cambiarlo, si lo necesitamos, ¿sí? Una de las alteraciones del eje podofalángico podría ser que se quiebre, ¿sí? Fíjense que el ángulo que viene desde la articulación del nudo llega a la interfalangiana distal y cambia, ¿sí? Bien, esto se corresponde, por ejemplo, con esta imagen. Ahí vemos el eje podofalángico quebrado hacia atrás, como normalmente decimos, y eso nos daría mayor tensión y sobrecarga en la parte
posterior del casco. Si nosotros pudiéramos ver el casco desde abajo, este casco desde abajo, veríamos que el punto de apoyo, que estaría 1 centímetro y pico por detrás del vértice de la ranilla, o que se correspondería más o menos a esta zona, el brazo de palanca a vencer para que ese casco despegue es mucho mayor que la superficie que tiene de apoyo para soportar peso. Entonces, ese desequilibrio nos va a llevar cada vez a a un descenso de los talones mayor y a una mayor tensión y sobrecarga en la parte posterior del casco. Si ustedes se acuerdan, la imagen del corte sagital del dedo, estamos sobrecargando todas las estructuras más sensibles que Martín bien había señalado. Entonces, vamos a empezar seguramente con mayor tensión en el tendón del flexor profundo, porque acá nos está faltando sustento. Seguramente ese tendón va a hacer presión sobre bolsa podotroclear, sobre sesamoideo distal, sobre cualquiera de estas estructuras que van a terminar con la claudicación. En primer lugar, dolor, molestia, claudicación y lo que por ahí llamamos una de las enfermedades más comunes del pie de caballo, que es el síndrome palmar o enfermedad navicular, haciendo alusión al huesito. Fíjense cómo ahora, viendo todas estas estructuras profundas al casco, nosotros analizamos simplemente la articulación interfalangeana distal, y si vemos las estructuras anexas, como decía Gustavo recién, todas las que mencionamos hoy, pero vamos a agregar, por ejemplo, el tendón del extensor digital común, ¿sí? Por ejemplo, si fuera en el caso del miembro torácico. Vemos todas las estructuras de los ligamentos sesamoidianos distales. Vemos un montón de estructuras que se van a ver afectadas dependiendo de cómo trabaje el casco, ¿sí? Y el casco directamente va a actuar sobre el eje, sobre el centro de rotación de la interfalangiana distal. Es decir, yo puedo hacer más palanca de un lado que del otro. Una pinza larga va a ser, como decía Gustavo recién, un mayor brazo de palanca sobre la articulación interfalangiana distal, y viceversa. Entonces, empezar a analizarlo desde ese punto de vista nos abre un montón de posibilidades nuevas, ¿sí? Si prestamos atención a esas cosas, cuando nosotros las conocemos y tenemos conciencia del funcionamiento, la podemos usar para bien. Entonces nosotros sabemos que si postergamos el apoyo, estamos sacando presión de la parte posterior del casco, y de ahí podemos empezar a generar un montón de posibilidades de corrección o, en su defecto, si ya tenemos una patología, de un herraje terapéutico, por ejemplo. Modificar los largos, por ejemplo, de la pinza, ¿sí? La altura o el largo de los talones, todo eso va a impactar en cómo trabajan los brazos de palanca sobre estas estructuras, ¿sí? Acá en esta imagen también se nota, si comparan la línea de angulación de la superficie de la muralla en las pinzas comparada con la de los talones, también hay una ligera diferencia, ¿sí? La otra posibilidad sería esta, en la que esta vez el eje podofalángeo está quebrado, pero hacia el otro lado, ¿sí? Y la imagen con la que se correspondería sería algo así. Una cosa a tener en cuenta es que, si bien ustedes ven, externamente el casco ha ido cambiando su morfología, ¿sí? Esto no significa que la tercer falange se encuentre así, ¿sí? Normalmente en un animal la superficie parietal de la tercer falange es paralela a la superficie de la muralla, ¿sí? Lo que va a pasar es que esa tercer falange puede moverse, ir deformando el casco en su posición, pero seguir siendo paralela, ¿sí? Sin necesidad de que ocurra esto. Esto es la radiografía de una hifosura o una laminitis en la cual ya ha fallado, ¿se acuerdan? Ese aparato, todas esas laminillas que yo les mencionaba hoy que se encargaban de mantener hasta el dedo fijo dentro del casco. Bueno, cuando eso falla, lo que ocurre es esto. El dedo rota dentro del casco, ¿sí? Esto es una laminitis o infosura. Esa rotación es irreversible, ¿sí? No podemos lograr que eso vuelva a su posición y que las lamillas vuelvan a agarrarse como estaban agarradas y vuelvan a mantener ese paralelismo. Es algo que tenemos que trabajar a largo plazo y aprender a manejarlo a lo largo de la vida del animal, ¿sí?
Pero hay que saber diferenciar que siempre que veamos estas alteraciones no necesariamente cursan con una tercera falange cambiada de lugar, ¿sí? O que cambió su relación respecto del casco, ¿sí? Ni que un eje podofalángico indique una patología. Sí nos va a poner con mayor susceptibilidad hacia el caballo. Si pasa en el tiempo, muy seguramente va a terminar en alguna patología. Pero estamos siempre a tiempo de mejorarlo. Bueno, esta imagen es de el otro de nuestros modelos del hospital, ¿sí? Esto ya es para evaluar, irnos un poquito más hacia aproximar, irnos un poco más hacia el caballo, empezar a ver, bueno, cómo son los aplomos generales del caballo, ¿sí? Seguimos mirando, porque todo eso va a terminar impactando en el campo, y viceversa, ¿sí? Entonces poder ver el animal en todas sus direcciones, desde un lado hacia el otro, ¿sí? Evaluar algo más que nosotros en la imagen anterior hablábamos de un balance o una flexión-extensión en una única dirección. Bueno, también tenemos que evaluarlo en la otra, ¿sí? Si tenemos algún desbalance entre lateral y medial, ¿sí? Que es la imagen, lo evaluaríamos de este modo, ¿sí? Y podemos llegar a tener estas consecuencias. Por las dudas no es la misma imagen. No le pasó nada, bueno, no te lo explico. Ahí se alcanza a ver cómo el casco es plástico y se deformó por una deficiencia en el equilibrio de las presiones. ¿Ahí recibiría más presión del lado donde no está crecido? Generalmente es así, el lado que está más perpendicular al piso y menos crecido, o si querés con mayor desgaste, es el que está recibiendo mayor presión. Por eso que desplaza, inclusive en esa imagen, hasta la ranilla está desplazada. Y de hecho, ese cambio en balance no solo va a aumentar la fuerza de concusión sobre uno de los lados, lateral o medial, sino que también la otra parte del casco, fíjense que empieza a crecer en consecuencia. Y por lo tanto empieza a aumentar la fuerza de palanca que se hace. Por lo tanto empieza a hacerse una suerte de círculo vicioso, en la cual más fuerza de palanca, más se acorta al otro lado. ¿Sí? Bueno. Acá sí. El tema, como habrán visto, da para largo, pero el título y el desafío que puso acá mi amigo está más que bien puesto, porque realmente la anatomía es el primer paso para empezar a formar un criterio y terminar desvasando o errando un caballo con ganas de darle una mano y no jugarle en contra. Sí, también darle la esperanza a todos los chicos que están en los primeros años de que, bueno, todo el esfuerzo ese que están haciendo tiene su proyección en la práctica. Y también, bueno, nosotros lo trabajamos, lo charlamos a diario con los chicos que les toca sufrirme, pero que tengan eso en mente ya desde que van estudiando las primeras materias. Sepan, bueno, si esto está acá es porque en algún momento lo voy a necesitar para algo. ¿Sí? Piénsenlo de ese modo. Y con suerte lo que va a pasar es que cuando lleguen a los años superiores van a decir, esto lo leí por tal cosa, más o menos me lo acuerdo, iba por esto, ¿sí? Y ahí van a sacar las herramientas para la práctica de esta profesión. No sé si quieren hacer preguntas. ¿Cuál sería? Acá tengo uno que dice, en caso de tener un caballo topino, ¿es recomendable rebajar más las barras? Ponemos allá porque Me tengo que poner más allá. El tema del caballo topino, no sé si todos lo tienen presente, es el casco que tiene el eje quebrado tal vez hacia adelante, con forma de tubo, y nosotros, por querer muchas veces cambiarle la forma al casco, usamos mecanismos traumáticos que producen dolor y generan un mayor grado de topinismo. Lo ideal es, en primer lugar, saber por qué es topino. O sea, hay muchos componentes, desde
vamos, digamos, el hereditario es uno, los defectos de aplomo, y es un tema a tratar, estaría buenísimo para el que quiere empezar a trabajar un caballo desde los cascos. Los defectos de aplomo son de alta heredabilidad y este podría ser el caso. Y después hay un montón de otros factores que darían para una charla larga y una evaluación antes de empezar a recortar, como muchas veces digo, tengo que saber qué es lo que más le conviene al caballo, qué es lo que yo le tengo que sacar para mejorarlo, o qué le debería dejar o suplementar. ¿Mm? No tengo ninguna. ¿No? Claro, eso. Sí. Si bien se habló de que cuando el eje podofalágico se quiebra hacia atrás, la estructura que más se va a comprometer, digamos, es el aparato podonuclear. Y cuando se quiebra hacia adelante, o sea, se relaja el aparato, pero se compromete Y el suspensorio y puede ser. el suspensorio fundamentalmente es el primero que va a gritar. Pero también ese desequilibrio y esa diferencia de distribución en las presiones, cuando se cargan unas estructuras, otras se liberan, pero eso no quiere decir que esté bueno. Porque el casco está, como decía al principio, tan bien diseñado para trabajar como un todo, un sin sitio, una cosa, una unidad. Y está todo muy equilibrado. Lo que tenemos que tratar nosotros es de no desequilibrarlo. Sí, una pequeña acotación a lo que preguntaste vos, porque probablemente venga en respuesta al síndrome podonuclear que mencionó Gustavo hoy. Si bien el ejemplo típico es el de este caballo con síndrome podonuclear, es decir, un caballo con pinzas largas, con talones bajos y largos, ¿sí? También hay síndrome podonuclear con un caballo en situación inversa, ¿sí? En la cual ocurre a expensas de la tracción del flexor profundo, y durante la fase de extensión del miembro durante el paso, lo que hace el flexor profundo tracciona mucho, ¿sí? Mucha fuerza de tracción y presiona el hueso navicular, ¿sí? No se queden solamente con que el síndrome navicular ocurre en este tipo de caballo, ¿sí? Bueno. ¿Sí? ¿A qué edad recomienda empezar con el desvasado? Cuando Martín puso la foto del Emponquio, hice un poquito de referencia, y el desvasado es una necesidad. Entonces, esa necesidad puede surgir, por ejemplo, de un defecto congénito. Y ese defecto, lo antes que empieces a tratar de revertirlo, es mejor. Cada afección tiene, digamos, su mayor o menor urgencia, pero acordémonos de que las correcciones en los potrillos, que es donde nosotros deberíamos hacerlas, las podemos hacer hasta determinado periodo de crecimiento según donde se encuentre la desviación o el defecto de aplomo, por ejemplo, para tratar lo que a cotidiano hacemos. ¿Por qué dependemos de la velocidad o dependemos de la mineralización de los cartílagos de crecimiento de los huesos largos fundamentalmente? Nosotros jugamos con eso como herradores o como veterinarios, repartiendo presiones o jugando un poco con las presiones, y si no con anclajes, pero férulas, pero fundamentalmente la edad nos va a condicionar qué es lo que podemos llegar a corregir o a recuperar. Desde el nacimiento muchas veces sí tenemos que meter mano. Una retracción por una mala posición en una mano, tal vez no necesite de ningún herraje, de ningún desvasado, pero sí necesita tal vez de una elongación, un tratamiento médico que acompañe. Todo depende de cada caso en particular. Dieta. Las dietas ni hablar, esas nos traen complicaciones muchas veces. Sí, sí, fundamentalmente de tendones, retracciones. Las dietas desbalanceadas, por eso que se nos ocurrió esa frase
final de que no nos olvidemos de que arriba del pie hay un caballo. Porque hoy en alguna oportunidad yo les dije que la muralla dependía de la nutrición. Y bueno, hay patologías como por ejemplo que habló Martín, y las primeras causas que se nos pueden llegar a ocurrir tienen que ver con eso. La laminitis, por ejemplo, una de las posibles. No descuidemos el todo, porque si nos circunscribimos a querer resolver el problema en un casco, seguramente vamos a incurrir en algún error, en alguna falta que no redunde en un beneficio para el casco. Por un tema de reacciones, perdón, ¿hay un tiempo límite para intervenir? Los tiempos en biología tienen mucho que ver con cada individuo, y el tipo de individuo, la susceptibilidad. Hay razas que son más susceptibles que otras. Los terrenos, el medio ambiente influye muchísimo. Es tan grande la variante que por eso necesitamos tratar de manejar la mayor cantidad, pero nunca eso es lo lindo de esto, no vas a terminar nunca de aprender, no terminamos, hay un montón de variantes que influyen y nos hacen cada caso en particular. La respuesta no puedo. Preguntan cada cuánto recomendás el desfasado para una buena salud del casco. ¿Cada cuánto? Están preguntando, ¿no? Recomendamos el desfasado. De acuerdo a todo esto que estamos viendo, cada caballo debería tener su fecha de desfasado. ¿Y cuándo sería? Fundamentalmente, por lo que acabamos de ver, es cuando el eje podofalángico se nos va de equilibrio. Ese casco se nos va de equilibrio. El eje podofalángico, el equilibrio lateromedial o algo que nosotros podamos mejorar en esa distribución homogénea de presiones sobre el resto de las estructuras anatómicas. Entonces, ¿cada cuánto? Bueno, normalmente si tengo que hacer una respuesta en día, yo te diría cada 4 a 6 semanas. Y si no te digo, llámame cada 30 y yo por ahí vengo dentro de 15. Según, si me cayó el seguro del auto, capaz que... tenemos es un chiste que por ahí tiene un doble sentido, ¿no? Porque tenemos que olvidarnos cuando nosotros empezamos a trabajar en un caballo, la plata, la estética, por supuesto, si queda funcional y bonito, mucho mejor. Si queda funcional y queda prolijo, mucho mejor. Si nosotros podemos hacer el trabajo de una forma limpia y ordenada, va a ser mucho mejor. Vamos a tener una remuneración tal vez un poco mejor. Pero no nos olvidemos que cuando nos vayamos, el caballo se encuentre más cómodo de cuando nosotros llegamos. Eso es fundamental. Si logramos eso, no nos va a faltar el trabajo nunca. El que no lo crea, que venga conmigo, que yo le doy trabajo. Rote, te reís porque... hay trabajo. ¿Alguna más? Bueno. Muy bien. Bueno, muchas